miembro de la familia real. En Juan 17:14, Cristo nos dice: Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Y qué es el mal? Los robos, los asesinatos, las violaciones. Solo eso es el mal. Se está refiriendo a la maldad. Y la maldad es justamente todo aquello que sale del punto de vista divino. Porque todo lo que no es el punto de vista divino es el punto de vista satánico. Y todo lo que involucra al punto de vista humano, al punto de vista cósmico, es decir, del mundo, que no está dentro de la palabra de Dios, definitivamente es satánico. Como, por ejemplo, ayúdate que yo te ayudaré. En la palabra de Dios en ninguna parte aparece tal cosa. Dios no necesita nuestra ayuda. Ayúdate que yo te ayudaré. Es una estupidez humana, es satánico pensar que Dios necesita nuestra ayuda. En ninguna parte de la Biblia aparece eso. Cuando yo escucho expresiones como esa, me demuestra que la persona es un total desconocedor de la palabra de Dios. Y siempre les respondo, o mejor dicho, les pregunto, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? No, bueno, dice, en una parte de la Biblia, no. Dime en qué parte de la Biblia hay tal cosa como que ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, es un refrán. Un refrán es otra cosa. Pero definitivamente es punto de vista satánico. Punto de vista humano. Nada más. Lo que pasa es que hay tal cantidad de mentiras satánicas que están envueltas de alguna forma con aspectos o puntos de vista similares a la palabra de Dios, o tratando de imitar la palabra de Dios, que muchas veces la gente se las cree. Entonces es ahí donde Satanás crea un sistema de pseudo espiritualidad para justamente engañar al no creyente. Y también para engañar al creyente. Porque cuando dice que al hombre espiritual, o sea, al individuo que no es espiritual, las cosas espirituales le parecen que son locura. Pero al hombre carnal, las cosas del espíritu le parecen que son locura. Pero ¿quién es el hombre carnal? ¿Quién es el individuo carnal? ¿Quién es el no creyente? ¿Quién es el muerto espiritualmente? No solamente el no creyente. El paganismo no es solamente para el no creyente o el que cree en religiones no cristianas. El paganismo también es para el cristiano que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, es un pagano también. Se comporta como un pagano. Está muerto espiritualmente, precisamente porque cree de alguna forma que puede alcanzar la aprobación de Dios por medio de sus obras, por medio de portarse bien. Cuando la única forma de ser espiritual, la única manera de estar en comunión con Dios, estar en comunión con el Espíritu Santo, es justamente a través de citar su pecado. Entonces la maldad es justamente eso. La maldad es el punto de vista humano, el punto de vista satánico, donde queremos de alguna forma simpatizar a Dios con medio de frasecitas, palabritas de ánimo, sin sentido, palabras huecas, vacías, frasecitas religiosas, admirando estructuras de yeso, estatuas de yeso, o incluso admirando y siguiendo a personas que definitivamente no son más que individuos sin ningún conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, el, volvemos a leer aquí. Yo les he dado tu palabra, que es obviamente el punto de vista divino, la mente de Cristo, que es esto, es la Biblia. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, porque evidentemente nosotros no somos de esta tierra, somos del cielo, tenemos nuestra ciudadanía, es del cielo. Y cuando estudiemos el tema de embajadores, comprobaremos que efectivamente no somos de esta tierra y que nuestra nacionalidad no es de esta tierra, por lo cual no debemos dejarnos atrapar, envolver, engañar por las cosas del cosmos, aunque es muy fácil, caemos fácilmente en esto.
Recientemente yo tenía que dar clase ayer, yo tenía que grabar clase ayer, pero por cuestiones del cosmos tuve que suspenderlo y dejarlo para hoy, y me disculpo por eso. Pero efectivamente yo debí grabar clase ayer, pero a veces el cosmos nos envuelve. Pero tenemos que tener nuestra mente firme para estar concentrados en las cosas del cielo, en Dios. Nosotros estamos aquí de paso simplemente. Entonces no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos hablando del punto de vista satánico, del punto de vista humano. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la llenura del Espíritu Santo. Porque para adorar a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Y en espíritu se refiere a la llenura del Espíritu Santo. Y en verdad es con la precisión de la palabra de Dios. Sin adornos, sin añadiduras humanas. Y es muy fácil. La misma Biblia tiene añadiduras humanas. En Romanos 8.1 dice, por lo cual ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En algunas versiones de Biblia, en la segunda parte de ese versículo dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y hay una contradicción. O no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, o es a los que no andan conforme a la carne. Entonces hay una contradicción. Porque no hay ninguna condenación. Definitivamente no existe condenación para los que están en Cristo Jesús. Para los que estamos en unión con Cristo. Y eso no significa portarse bien, significa por haber creído en Cristo. Entonces no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces dicen en algunas versiones, porque los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, a los que no son llenos del Espíritu Santo. Pero entonces es una contradicción y de hecho en buena parte de las mejores traducciones ya no aparece esa segunda parte. Y lo pueden comprobar. Yo me tomé la tarea de tener como 10 versiones de Biblia distintas y comprobé que efectivamente en muchas ya no aparece eso. Y no aparece porque simplemente al momento de la traducción, a algún traductor, alguna editorial se le ocurrió agregarle ese pedacito, porque le parecía como que era demasiada libertad. Y claro, tenemos la libertad de hacer lo que nos dé la gana. Ahora, hacer lo que nos da la gana no es más que una manifestación de ignorancia. Puedes hacer, claro que puedes hacer lo que te da la gana. El problema es que como hijo vas a recibir disciplina. Y es una estupidez, no solamente por la disciplina, es una estupidez tratar de hacer lo que a uno le da la gana. Cuando tienes un Dios maravilloso que te ama de manera infinita y lo que debemos estar es concentrados en saber por qué Dios quiere eso para nosotros, por qué ha sido tan generoso con nosotros, por qué nos ama de manera tan infinita, quién es nuestro Padre. Entonces, en la medida que estás concentrado en conocer a nuestro Padre, en la medida que estás deseando saber quién es, conocer más de Él y la increíble bendición que significa estar en el Palacio Real, entonces deseas continuar estudiando y no quieres en ningún momento salirte del palacio. Te concentras en el estudio, te concentras en el estudio, te concentras en seguir adelante. De eso se trata esta maravillosa aventura que significa estar en este cosmos satánico. Entonces vamos a adentrar un poquito en el tema sobre el cosmos y lo que es el tiempo aquí, para que entonces avancemos. Pero para adorar a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Y en espíritu significa en la llenura del Espíritu Santo. Y la única forma es citar nuestros pecados, presentarlos ante el Padre y citar que Cristo fue quien los pagó en la cruz. De esa forma, ¡poh!, Dios da el martillazo y dice, perdonado, porque esos pecados fueron perdonados en la cruz. Entonces somos partícipes de un increíble plan, infinito y hermoso plan, en el cual nosotros simplemente somos beneficiarios, porque lo que debemos hacer es nada. Nosotros para alcanzar la aprobación de Dios, lo único que tenemos que hacer es nada. Confiar en la obra de Cristo en la cruz, donde todo el poder reside en lo que Dios hizo en la cruz. Entonces, unos breves instantes para que en la intimidad de nuestras almas citemos nuestros pecados, los presentemos al Padre y entonces continuar avanzando en el estudio y en la alimentación maravillosa que significa disfrutar de este banquete en el Palacio Real.
Gracias Dios Padre por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder sentarnos en la mesa de banquete a disfrutar de este increíble alimento. Te pedimos que vengas a hacer claro este mensaje a fin de que podamos metabolizarlo y aplicarlo en nuestro diario vivir. En el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén. Bien, estábamos quedando en el tema sobre lo que significaba el cosmos y es interesante ver cómo de alguna manera nos dejamos atrapar por el cosmos. De alguna forma, el cosmos tiene un poder increíble y tenemos que salir a trabajar y tenemos que hacer diligencias y pagar deudas. Eso es normal. El problema no es hacer todo eso. Eso es parte de la vida cotidiana y es normal y debemos hacerlo. El problema es cuando esas cosas interrumpen nuestra paz, nuestra concentración en Dios. Entonces, obviamente, tenemos que estar muy firmes y no dejarnos llevar por el cosmos, porque nos arrastra. Recientemente, una chiquita de 16 años se suicidó. Eh, Habrá tenido sus motivos, habrá pensado que la vida era una desgracia, pero lo que sí es cierto es que cuando no hay información suficiente, nos podemos dejar arrastrar por el cosmos y la presión y la angustia y la ansiedad. Entonces nos puede atacar al punto de que lleve a una persona a una determinación como esa, de querer quitarse la vida. Sin embargo, nadie puede quitar la vida a nadie, ni siquiera nosotros mismos, porque solamente Dios es quien quita la vida. En el momento que Él decide, cuando Él decide y cómo decide. De hecho, muy pocas cosas son las que Dios se impone en nuestra libre voluntad. Muy pocas cosas. Uno es nuestra ubicación geográfica y otro es el momento, la forma y la hora de la muerte. Momento y la forma y el lugar de nuestra muerte. O sea, Dios decide sobre nuestra muerte y sobre nuestra ubicación geográfica. De resto, Dios nos da libertad absoluta para o seguirlo o rechazarlo. Entonces, de hecho, ese es el atributo en el cual realmente nos parecemos a Dios, en la soberanía. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza. No, Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza. Nosotros somos la sombra de eso. Pero lo único que conservamos es libertad, la soberanía. La libre voluntad del individuo de decidir qué hacer cada segundo de su vida. Y tenemos infinita cantidad de oportunidades para seguirlo o para rechazarlo. Constantemente, todos los días tenemos miles de oportunidades para decir, lo rechazo o lo sigo. Entonces, cuando se nos presenta la tentación de cualquier cantidad de pecado, y recuerden que pecado es actuar independientemente de Dios. Entonces, podemos estar en este cosmos sabiendo que estamos aislados de todo esto, que estamos aquí como pasajeros. 100, 120 años que se viven en esta tierra es nada comparado con la eternidad con Dios. Y el tiempo se pasa volando. El tiempo es increíblemente rápido. Hace poco yo tenía 15, 20 años. Y ya cerca de los 50. Y los años pasan volando. Y quiero aprovechar cada instante de cada instante para seguir conociendo a mi Señor. Para entender que este increíble plan, aprender y aprender y aprender, para poder expresar y enseñar todo lo grande y maravilloso que Él ha sido con cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué decides? Si en cada instante sigues al cosmos, sigues la tendencia del cosmos, o simplemente te concentras en Dios. Y no está mal una diversión, un entretenimiento, un paseo. Claro que no está mal. Pero ¿qué tanto te distrae eso del cosmos, de Dios, del estudio de Dios? El cosmos es poderoso porque es del punto de vista satánico. Y te puede distraer del punto de que te alejes de Dios por muchísimos años. Pero si permaneces allí y quieres perseguirlo y quieres continuar, aparecerá la oportunidad de crecer espiritualmente. Entonces es importante que entendamos que nosotros estamos temporalmente aquí y que las cosas que suceden alrededor, crisis económicas, enfermedades, pandemias, necesidades económicas, familiares, emocionales,
todo tipo de cosas que suceden a nuestro alrededor no están más que permitidas por Dios y que nosotros no somos de este mundo y tenemos que simplemente observarlas para aprender de todo esto y poder tener la oportunidad de enfrentar las situaciones del día a día con paz, con tranquilidad, porque nosotros tenemos nuestra mente puesta en nuestra nacionalidad, que es del cielo. Entonces, continuando con el estudio, dice las cosas del cosmos. Dice el libro tomo número 1 de Luz Perry Schaeffer, de Teología Sistemática. Dice, toda la propiedad terrenal es del orden satánico, lo cual el creyente puede usar, pero no abusar. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No significa tampoco que nos quedemos pobres para que los otros coman. No se refiere a eso. Se refiere a que mientras tengas tu alma y tu concentración en Dios, las, las cuestiones materiales pasan a un segundo plano. Como no, no está nada mal tener un buen carro, no está nada mal tener una buena casa, no está nada mal tener un buen empleo y un buen sueldo. Pero que esas cosas no sean tu afán de vida, que tu afán sea, tu ambición sea el estudio, el conocer, el conocer, el conocer. Porque lo que deseas es conocer a ese gran y maravilloso y perfecto Dios, que es quien nos provee absolutamente de todo. Porque depender es lo más difícil. Decir no voy a hacer absolutamente nada, Dios se encarga de todo. Y no significa dejar de trabajar. Tengo un amigo que en una situación de crisis económica se sentó con el pan sobre la mesa, orándole, pidiéndole a Dios que reprodujera el pan. Y no se trata de eso. Tienes que salir a trabajar. Pero se trata de que tu actitud mental ante las circunstancias debe ser de paz, de tranquilidad. Que nada de lo que sucede a tu alrededor sea lo suficientemente poderoso para sacarte de la concentración con Dios. Para tener tu mente en Dios, en Dios. Y no significa no ir a trabajar, significa puedes estar haciendo absolutamente todo lo que normalmente tienes que hacer, pero sabiendo que Dios está en primer lugar en tu vida y es Él quien provee las circunstancias, es Él quien provee los alimentos, todo. Y que puedes estar enfrentando una terrible situación de enfermedad y aún así tener paz. Y entonces puedes estar ante un individuo en una necesidad económica y tú tienes recursos y poder conmemorar, porque eso es el dar, es infinitamente más grande que el diezmo. Conmemorar, dándole a ese hermano o a esa persona una cantidad de dinero o lo que sea una ayuda económica o de cualquier tipo, poniendo tus ojos en él y no en lo que tú crees que es un gesto de grandeza. Es decir, no llenándote de vanidad, siendo generoso, pero de verdad, en silencio, nada de hacerlo público, porque es ahí donde está la bondad. Dar es eso, es conmemorar, agradeciendo a Dios por todo lo que Él te ha dado. Es infinitamente más grande que el diezmar, porque el diezmo no era más que el impuesto sobre la renta para el pueblo de Israel, y era para creyentes y para no creyentes. Y todo lo que es para no creyentes no tiene nada que ver con el cristiano. Y fíjense que en el Nuevo Testamento no se habla en ningún momento del diezmo. Solo que se aprovechan de ese tema para sacar dinerito. Entonces, eso es una cosa totalmente aparte. Dar es infinitamente más grande porque es conmemorar. Pero asegúrate de dar sabiendo lo que estás haciendo. Que estás agradeciendo de corazón, habiendo citado tu pecado, dando esa ayuda económica o lo que quieras dar, diciendo, Padre, gracias porque tú eres el proveedor de todo esto. Y eres tú que me provees y me permites este honor de poder dar. Porque es eso, es participar del plan divino diciéndole gracias, Padre, porque eres tú quien me provee y me das esta oportunidad. Porque si de alguna forma haces un donativo, un regalo, pensando que bueno soy y que bien soy, porque Dios me manda a hacer esto y soy muy bueno, ya estás mal. Entonces, continuando con este estudio, dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dice en Marcos 4:19. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que se compran como si no poseyesen,
y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. 1 Corintios 7, 29 al 31. El apóstol Santiago escribe: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que les aman? Ajá, fíjese, hay una parte interesante en todo esto. Los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Y fe se está refiriendo a doctrina, no a confianza. Ricos en doctrina. Recuerden que la palabra pistis tiene tres significados, tres connotaciones. Creer, el acto de creer, confianza y aquello en lo que crees, que en este caso se está refiriendo a eso. Aquello en lo que crees es la doctrina. Entonces el pobre, aunque no tenga con qué comer, puede tener riqueza de doctrina, de información. Entonces, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Porque a los que le aman, ¿quiénes son los que le aman? Aquellos que le conocen. Porque no puedes amar a Dios si no le conoces. No puedes amar a alguien que no conoces. Imposible. Ay, siento que la amo cuando apenas acabas de conocerla. No, sientes una calentura en el pantalón. Eso no es más que un atractivo. En cambio, amar a alguien implica conocerlo. Y para amar a Dios hay que conocerlo. Entonces ahí se está refiriendo a esto. Entonces el tema de hoy va a tratar más que todo sobre cómo este cosmos es temporal y va a ser destruido. ¿Ok? Continúa el tema que dice: aunque los cristianos están en el cosmos, no son de él. Dos veces en su oración sacerdotal, el Señor Jesús declara acerca de los suyos: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En Juan 17, 14 y 16, que fue lo que leí al principio. También en otro lugar encontramos lo siguiente: si el mundo o el cosmos os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegía del mundo. Pero eso el mundo os aborrece. Por eso el mundo los aborrece. A mí me parece interesante ese pasaje en el que Cristo le dice: ustedes son de su padre el diablo. Y se lo dice a los fariseos. Y hoy en día tenemos muy claro lo que significa ser fariseo. Y no son más que sinónimo de hipócrita. Y Cristo lo utilizó como un sinónimo de hipócrita. Ciertamente, todo individuo religioso es un hipócrita. Ahora, para la época, decirle a un fariseo: ustedes son hijos de su padre el diablo, es como que yo vaya en este momento a la iglesia católica o al culto religioso evangélico o testigo de Jehová y le diga a los ancianos, en el caso de los testigos de Jehová, a los sacerdotes y ancianos, no recuerdo cómo le dicen, de la iglesia evangélica, o a los sacerdotes, obispos y papados de la iglesia católica, y les diga: ustedes son hijos de su padre el diablo. Porque Cristo se lo estaba diciendo justamente a grandes conocedores de las escrituras. Ustedes son hijos de su padre el diablo. Caramba, obviamente sería aborrecido, insultado y perseguido para ser asesinado. Entonces, es justamente eso. Muchas de las cosas que en esta clase se dicen suenan despreciables para cualquier individuo religioso. ¿Y por qué son despreciables? Porque les quita el protagonismo dentro del plan divino. Y cuando dice ustedes son hijos de su padre el diablo, porque ustedes son hijos de él, padre de mentira, es porque es la religión, es satánica. La religión no es más que el punto de vista humano, el hombre tratando de alcanzar la aprobación de Dios por medio de sus obras, porque la religión es satánica, es creada directamente desde el centro de comando de Satanás. Él es el presidente de la religión. El CEO de la religión es Satanás. Entonces, claro, decir ese tipo de cosas es totalmente chocante para esos individuos. Pero Cristo lo dice aquí: ustedes son hijos de su padre el diablo. Se los dijo a los fariseos, que en el momento eran los más respetados desde el punto de vista religioso. Lo pudo haber dicho en el Sanedrín. Imagínense lo fuerte que es.
Imagínense las cosas que debió haber dicho Cristo cuando tenía 12 años en el templo, que se quedaban maravillados los sacerdotes. No eran cosas muy distintas a estas. Y entonces es precisamente por eso es sorprendente. Ustedes son hijos de su padre el diablo, porque Satanás definitivamente es el presidente de la religión. Entonces, eso es parte del cosmos. Entonces continuamos acá con el estudio. Los cristianos son enviados al mundo como los que no tienen ninguna relación con él, fuera de la de ser sus testigos ante el mundo. Son embajadores, dice en 2 Corintios 5:20, extranjeros y peregrinos, en 2 de Pedro 2:11, y ciudadanos del cielo, en Filipenses 3:20. Con respecto a este sistema mundano, así es como Dios ve al cristiano en su relación con el cosmos. Y bueno, más adelante, cuando estudiemos antropología, vamos a hablar sobre el tema de lo que es cada una de estas cosas. Ciudadanos del cielo, vamos a ver el tema de lo que es embajadores, peregrinos y todo eso. Continuando acá dice, aunque Job pertenecía a una edad muy remota, su experiencia nos da una ilustración bien vívida, tocante al cuidado de Jehová por los suyos con respecto a los ataques de Satanás. En aquella narración se nos presenta a Job no como un creyente que necesita castigo. Él fue como, a ver, ese fue un concepto erróneo de los 3 amigos de Job, un error que Jehová condenó fuertemente después de la prueba, sino como a uno de quien Jehová declara 3 veces como perfecto y recto. No porque no cometiera errores, sino porque era un individuo apegado a la palabra de Dios. Era un hombre que tenía confianza en Dios, tenía doctrina. Ahora, me causa gracia que Satanás le quita todo. Satanás le quita todo. Enfermedades, le da de todo tipo de sufrimiento, permitido por Dios, por supuesto. Y una de las cosas que no le quita es a la esposa. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué le dejó a la esposa? Y que hay que tener muchísimo cuidado con elegir a la persona con la que vas a compartir tus días. Le dejó a la esposa porque precisamente ella era un estorbo. Porque justamente ella estaría allí para servir como espinita. Y le decía a ella, maldice a Dios y muérete. Pero justamente esa mujer estaba allí precisamente para hacerle la vida más difícil. Por eso es importante elegir correctamente la persona con la que vas a vivir tus días. Porque si eliges mal, vas a conocer el infierno en la tierra. Entonces, elegir correctamente a la persona que esté preparada para vivir contigo toda la vida es de mucho cuidado. Un trabajo de elegir con mucha precisión. Y estaba allí precisamente para estorbarle a Job, para servir de espinita. Sin embargo, luego de eso no se vuelve a hablar de ella. No sabemos qué fue lo que sucedió, pero no se vuelve a hablar de ella. Cuando ya Dios le devuelve las bendiciones, le da bendiciones inmensas a Job. Ok, entonces dice, la querella de Satanás es doble. O sea, digamos que la acusación de Satanás es doble. A, que Jehová lo protege tanto que Satanás no lo puede alcanzar. Y B, que Job no ama en verdad a Jehová. Satanás acusa a Jehová de que Job le sirve solo porque la recompensa que recibe como un soborno de parte de Dios. Para probar si esto es o no así, Jehová sujeta a Job a ser probado por Satanás mismo y es entregado a su poder. El cambio de la protección de Jehová a la prueba satánica tiene una importante limitación. El diablo no puede matarlo. Por lo tanto, a Job le fue dado el honor inestimable de probar que Jehová es digno de toda adoración aparte de sus beneficios dados a los hombres. La mentira de Satanás fue expuesta completamente para la gloria de Dios. Entonces, es increíble que nosotros podamos estar aquí en medio de este cosmos y poder tener nuestra confianza puesta en Él y no desfallecer nunca en eso. Hay que tener los ojos puestos en Dios. Bien, vamos a continuar en el punto 6 de teología sistemática con respecto al tema del cosmos satánico. Dice, la impotencia y limitaciones de este sistema mundano no son muy evidentes. Son muy evidentes, perdón.
La impotencia y limitaciones de este sistema mundano son muy evidentes. Su líder, aunque muy poderoso, es inferior al Señor Jesucristo. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En 1 Juan 4:4. Sus conocimientos y alcances son limitados. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En 1 Juan 3:1. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y el hombre natural puede ser el mismo creyente cuando está fuera de la llenura del Espíritu Santo. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, es decir, en la llenura del Espíritu Santo. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, porque él no es pero él no es juzgado de nadie. En 1 Corintios 2:14 al 15. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:11. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En 2 Corintios 4:3 al 4. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. El mundo los oye. 1 Juan 4:5. Se está refiriendo a la religión. Y vamos a hablar, ahora sí, sobre el tema de lo que es el fin del cosmos, para que entendamos que no hay necesidad de que nos preocupemos por lo que pasa a diario. Claro, nosotros estamos aquí y tenemos que estar atentos a, como no, enterarnos de las noticias, saber dónde son cierto tipo de cosas que nos pueden afectar porque estamos aquí, pero que no debemos afanarnos por el diario vivir, por pagar las cuentas. Hay que pagar las cuentas, por supuesto, no estoy diciendo que no se deba pagar deudas, que de hecho el cristiano no debería tener deudas de ningún tipo, pero no afanarse, no angustiarse, hacer las cosas que hay que hacer en paz, cumplir con nuestras responsabilidades. El cristiano debe ser un individuo íntegro, cumplido, responsable. Entonces, pero no debemos afanarnos porque el cosmos va a desaparecer. Entonces esa casa tan bonita que construiste con muchísimo esfuerzo, a la que dedicaste tantos años de trabajo y esfuerzo, ese carro que lavas todos los domingos y que lo tienes impecable y que no permite que nadie se acerque, esa ropa tan bonita que te compraste muy cara en una tienda, o ese físico escultural que haces en un gimnasio, se va a destruir. Dice, este tema específico pertenece en el fin del cosmos, ¿no? Este tema específico pertenece en verdad a la escatología. Quiere decir escatología, estudios de cosas futuras. Y será considerado más detalladamente bajo esa división de la teología sistemática. El hecho de que el cosmos será destruido y así terminándose se declara en ambos testamentos. En Salmo 2, por ejemplo, dice, en la predicción contenida en este salmo se ve a las naciones en su última y más diabólica rebelión contra Jehová y contra su Mesías. Compárese con Apocalipsis 16, 13 al 14. Pero a pesar de su resistencia unificada, Jehová pondrá su rey sobre el trono de David en Jerusalén, que es el santo monte de Sión. El Hijo recibe de la mano de su Padre el gobierno y destruye a las naciones como vasija del alfarero con vara de hierro. Se advierte a los reyes y gobernantes que arreglen cuentas con Cristo antes de que comience el juicio. Está hablando aquí de la profecía del final de los tiempos. En Daniel, en el capítulo 2 y 7, en esta profecía se tratan del rumbo y el fin de las naciones gentiles. Dios revela la verdad de que serán aplastadas y llevadas, como se lleva el viento la paja del trigo. Y el Rey de Reyes gobernará sobre toda la tierra. En Mateo, ya en el Nuevo Testamento, 25, 31 al 46, nos dice, las naciones, las cuales no pueden resistir el poder soberano de Dios, se reúnen ante Él para ser juzgadas, y entonces se determinará su destino. Unas entrarán a participar en su reino milenial, mientras las demás serán echadas al lago de fuego separado para el diablo y sus ángeles. Preparado para el diablo y sus ángeles. En 2 Tesalonicenses 1, de 7 al 10, lo distintivo de este pasaje es la pavorosa destrucción de todo lo que compone el cosmos. En Apocalipsis, capítulos 14 al 22, se requiere un entendimiento correcto de este extenso pasaje. No hay nada aquí que pudiese haber sucedido ya en la historia de la Tierra.
se describe más detalladamente no un tema nuevo, sino lo que ha sido ya presentado en la palabra de Dios. Las falsas pretensiones religiosas y la apostasía que se aparta de la verdad divina, juntamente con el cosmos, tendrían que ser juzgados finalmente antes de que el rey tome posesión de su trono para reinar en justicia sobre toda la tierra. Solo Apocalipsis 18:24 sirve para identificar esta destrucción final como el juicio de Dios sobre el mundo o cosmos y de todo lo que éste siempre ha hecho. A mí siempre me llama la atención que para mediados del siglo pasado, aproximadamente, no sé exactamente fecha, se desarrolla la teoría del Big Bang, de la gran explosión, y como consideran también los científicos, la destrucción del universo. Y todo eso ya estaba escrito en la Biblia hace cientos de años, ¿no? Miles de años. Bueno, menos de 2000 años. Entonces dice, indudablemente entonces lo que Dios por ahora tolera en su sabiduría infinita será destruido completamente. O sea, lo que tolera, lo que soporta de nosotros. Se declara directamente porque la apariencia de este mundo se pasa, 2 Corintios 7:31, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, que es creer en Cristo. Pues. Se hace la voluntad de Dios. Primera de Juan 2:17. Sí, porque es que en las religiones te tratan de hacer creer que portarse bien, diezmar, ayunar, ser bondadoso con los hermanos y darle de comer al pobre y atender el herido, que eso es hacer el bien, que eso es hacer la voluntad del Padre. Y solamente con creer en Cristo estás haciendo la voluntad del Padre. Entonces, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos se pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. He aquí a lo que me refería con el fin del mundo como lo describen los científicos. Yo tuve la oportunidad de leer un libro llamado Del Big Bang al fin del mundo, que fue un libro escrito por Stephen Hawking, un gran científico que estaba tetrapléjico, y entonces hablaba justamente de esto, de la gran destrucción del universo. Pero resulta que cientos de años atrás, menos de 2000 años atrás, estaba Pedro escribiendo esta profecía, que no fue escrita por él, o sea, fue inspirada por Dios, por supuesto, pero fue escrita por Pedro. Entonces dice, de nuevo lo leo, pero el día del Señor, por eso nadie puede saber cuándo será el final del universo, vendrá como el ladrón en la noche, en la cual los cielos se pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces ahí está nuestra casita, nuestro trabajito, nuestro carro, nuestra ropa bonita y nuestro físico escultural. No está, no está mal tener una buena casa y un buen carro, lo he dicho muchísimas veces. La cuestión es cuánta confianza, tranquilidad o cuánto ponemos nuestros ojos en ese tipo de cosas. Que tanto tenemos nosotros nuestra paz y nuestra tranquilidad soportada en las cosas materiales, soportada en las cosas de este cosmos. Y que tanto tenemos nuestra vista puesta en Dios. Que tanto podemos dejarnos agobiar por las situaciones al punto de lanzarte a las vías del tren. Que tanto puedes dejar que las situaciones diarias te agobien, te angustien, como para que decidas o quieras quitarte la vida. Qué tanta importancia tienen todas las cosas a nuestro alrededor al punto de que puedas pensar que eres el centro del universo, porque ahí están las habilidades de la arrogancia, la autoabsorción, el autoengaño y la autolástima. Qué terrible es la autolástima, decir, pobrecito yo. Eres un individuo arrogante, que te pones en primer lugar en el universo y se te olvida lo que Cristo sufrió en la cruz. Pero nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en Él constantemente. Porque si lo colocamos en nosotros y en el entorno, entonces nos hundimos como se hundió Pedro en el agua. Porque puso los ojos en las circunstancias en lugar de ponerlos en Dios, en Cristo nuestro Señor. Y es allí el secreto de vivir en este cosmos sin dejarnos controlar por el cosmos.
¿Qué tanto te angustia la muerte o la enfermedad de un ser amado? O la propia. En lugar de eso, colocas tus peticiones ante el trono de la gracia y descansa en el plan maravilloso de nuestro Señor. Porque todo es parte de un plan perfecto. Y Él tiene control de absolutamente todo. Pero cuando nos convencemos de eso y ponemos nuestros ojos en Él, dejamos de sufrir en este valle de lágrimas. Podemos permitir que pase el tiempo aquí, disfrutando, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra doctrina. Aquí, ese es el secreto de vivir en esta tierra. Entonces, mientras pongamos nuestros ojos en Él, todo lo que está alrededor pasa a un segundo plano, no tiene importancia. Y podemos vivir felices en este mundo satánico. Y con eso terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias a Dios Padre por este increíble privilegio que nos das de poder alimentarnos de tu palabra. Te pedimos que esta información venga a ser parte de nuestra vida, a fin de que a través de la percepción, inculcación, metabolización y aplicación de tu palabra podamos vivir en este mundo caído, este cosmos satánico, concentrados en la persona única del universo, su majestad Jesucristo. Y en su nombre, amén.